Gracias, Apóstol Karina. Muy buenas noches para todos. Es un placer compartir este tiempo otra vez con ustedes. Y gracias por sintonizarnos, por quedarse conectados a esta transmisión sábado a sábado, ser parte de esta edificación maravillosa de nuestra familia de fe. Cristo, tú haces todo nuevo, pero también todos nuestros amigos, consiervos, colaboradores, compañeros de milicia que se suman a esta transmisión con el fin de ser edificados por la palabra que el Señor nos ha confiado. Me siento profundamente privilegiado y les doy las gracias a todos por sus mensajes, por sus escritos, por los testimonios que nos llegan, por las palabras que siempre nos llegan después de que compartimos la palabra. Muchísimas gracias, de verdad, lo valoramos y lo apreciamos muchísimo. En esta oportunidad, en este día sábado, yo quiero compartir con ustedes la segunda parte del mensaje que hemos comenzado a desarrollar, el Evangelio y su manifestación. Quiero hoy tocar un tema muy específico en términos del Evangelio y su manifestación, que es quebrar la pasividad. Noto en nuestra generación que somos muy fácilmente nos entregamos a la pasividad, nos entregamos a la quietud, al conformismo. Y quiero hablarte en esta noche con mucho respeto y con mucho amor acerca de este mal que veo en nuestra generación, que por la palabra necesitamos quebrantar. Qué importante es entender que el Evangelio no es algo que viene a nosotros porque estamos mal o necesitados. El Evangelio puede llegar a nosotros por eso, pero no viene solo para eso. El Evangelio viene a invitarnos a una vida, como hemos abordado el primer sábado que hemos compartido de este mes. Yo le pido que usted vaya más atrás, cualquier cosa en la transmisión, si no ha visto, y pueda buscar la enseñanza compartida ese sábado al respecto de la salvación de nuestra alma, porque comenzamos diciendo que el Evangelio es una vida. No pertenece a los sistemas filosóficos o a los sistemas de creencias o a los sistemas de doctrinas de hombres. El Evangelio pertenece a una vida. El Evangelio es un sistema vivo, es un sistema orgánico. Y si el Evangelio está vivo, entonces tiene una dinámica. Yo quiero hablarte en esta preciosa noche acerca de la dinámica del Evangelio. Cuando Jesús anunció el Evangelio y luego los apóstoles lo predicaron, siempre lo compararon o hicieron referencias a cosas vivas. La semilla que cae en el campo, el hijo que vuelve a la casa del Padre, arraigados y cimentados, edificio y labranza de Dios. Todas referencias a sistemas vivos, porque el Evangelio es algo vivo, pertenece a los sistemas vivos. Hemos dicho en la anterior ocasión que una de las herramientas que nos permite manifestar al Señor y a este Evangelio es la salvación de nuestra alma. Y aunque no pertenece a los sistemas filosóficos, el Evangelio podemos predicarlo, explicarlo, enseñarlo, anunciarlo, entenderlo, oírlo, creerlo. Aunque muchos confunden eso, creyendo que el Evangelio es un conjunto de pensamientos, de principios, de dogmas o enunciados, lejos está el Evangelio de esa realidad. El Evangelio nunca se conformará a las expresiones o a las palabras que usamos, sencillamente porque pertenecen a otra naturaleza. A esto los apóstoles de la iglesia primaria lo llamaban lo inefable. Ahora, lo inefable no significa o no representa algo que no puede ser explicado. Lo inefable significa algo que no hay palabras, que no hay vocabulario que pueda describirlo, que no es lo mismo. Lo inefable podemos explicarlo siempre y cuando encontremos las palabras. Por eso el apóstol Pablo en más de una ocasión le rogaba a la iglesia, lo vemos en Colosenses capítulo 4 y en Efesios capítulo 6, oraba y le pedía a la iglesia que ore para que le sea dada palabra para comunicar el Evangelio. El Evangelio, como pertenece a algo vivo y dinámico, no puede ser encapsulado en el mundo de las definiciones o en el mundo de los enunciados o en el mundo de la fraseología. Es mucho más que eso el Evangelio. El Evangelio es una vida.
orgánica, dinámica, flexible, desafiante. Siempre vamos a ver al Espíritu Santo, a la iglesia, desafiándola, moviéndola de la comodidad y de la pasividad, sacándola de la zona de confort o la zona de conformismo, llevándola a avanzar, precisamente porque el Evangelio es un sistema vivo. Y como todo lo que está vivo, crece, se multiplica y se reproduce. Vemos en la iglesia de los Hechos, y ya vamos a leer algunos pasajes de las Escrituras, pero vemos en la iglesia de los Hechos cómo el Espíritu Santo fue enviado, y Jesús dice esto en Hechos capítulo 1, verso 8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y vemos cómo en los primeros años la iglesia se queda en Jerusalén, se acomoda a Jerusalén, se conforma a Jerusalén. Y el Espíritu Santo tiene que provocar una tremenda persecución. Esto usted lo encuentra en el libro de los Hechos, allá por el capítulo 8. Una tremenda persecución que mueva la estantería de la iglesia para recordarle que esto no pertenece a un sistema muerto, a un sistema estático, a un sistema pasivo, sino que si el Evangelio es real, de lo cual no hay ninguna duda, debe de haber actividad, debe de haber movimiento, debe de haber dinamismo. Y eso es lo que yo quiero transmitirte en esta noche. Si vivimos para que el Evangelio sea manifestado, debe de haber el movimiento que provoca el Evangelio, no el activismo. Dios nos está sacando del activismo, pero eso no significa que caigamos en la pasividad. El Evangelio tiene una actividad que debe de ocupar nuestras vidas, una actividad que debe de llevarnos a nunca conformarnos, una actividad que debe de llevarnos a siempre depender del Señor, como hablábamos en nuestra primera enseñanza en estas transmisiones. Filipenses capítulo 1, versículo 15. Filipenses capítulo 1, versículo 15 al verso 21, nos va a ayudar en este pensamiento. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante de toda manera, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El Evangelio puede ser anunciado, como dice Pablo, por contienda, sin sinceridad, por envidia o por objetivos equivocados. Pero eso no significa que el Evangelio esté siendo vivido. Se puede creer en Dios, pero eso no nos hace vivir. Los demonios creen y tiemblan, pero ellos no experimentan la vida de Dios. Hermanos, creer en el Evangelio es el primer paso, pero no lo es todo. La verdadera expresión del Evangelio se da cuando lo vivimos, cuando podemos vivirlo, cuando podemos experimentarlo. Pablo va a decir aquí algunas cosas muy interesantes. Algunos predican a Cristo por envidia y por contienda, otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? No obstante, de todas maneras, por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado.
Esto es un asunto muy interesante. Podemos anunciar el Evangelio con los objetivos incorrectos, pero el Evangelio solo es contundente. Solo puede ser visto cuando es vivido. El anuncio del Evangelio también puede ser bajo estándares incorrectos, con motivaciones perversas, con motivaciones corruptas. Pero solo puede haber una expresión del Evangelio cuando es vivido. Pablo hace una declaración muy sublime, porque para mí el vivir es Cristo. Hermanos, el Evangelio, que es Cristo mismo, no se conformará con nuestro conocimiento intelectual, sino que buscará producir fruto. Y de esto hablamos en la primera parte, solo estoy introduciéndonos al tema del día de hoy, sino que busca producir fruto. Todo el conocimiento, toda la información, todo el anuncio del Evangelio que hemos recibido debe de verse porque el Evangelio produce una expresión. No es lo mismo hablar de la selva o ver un documental que estar en ella. Los mecanismos necesarios para una y otra realidad son totalmente diferentes. No es lo mismo hablar del Evangelio que vivir en el Evangelio. No es lo mismo hablar del Evangelio, predicar del Evangelio o anunciar el Evangelio que encarnar el Evangelio. Toda actividad a la que le dediques tu tiempo tomará tus fuerzas y tus recursos. Pero la actividad del Evangelio te otorga eternidad, renueva tus fuerzas y produce todo tipo de recursos necesarios. Por eso nos hacemos en esta maravillosa noche la siguiente pregunta: ¿a qué vamos a dedicar nuestra vida? En este sistema vivo y orgánico llamado el Evangelio de Dios, ¿a qué nos vamos a dedicar? Efesios capítulo 3, verso 20 al 21, dice: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. El Evangelio, queridos hermanos, tiene una actividad en nosotros. Esta actividad trasciende nuestro entendimiento o nuestro conocimiento. Esta actividad es la verdadera actividad. Y aquí quiero dejarte tres cosas. Una actividad en nosotros. La primera acción del Evangelio, como vimos en la primera parte, es transformarnos a nosotros. La siguiente actividad del Evangelio es con nosotros. Por ejemplo, Pablo dice: ¿cómo irán si no hay quien les predique? Nosotros comprometemos, una vez de haber permitido la actividad del Evangelio en nosotros, colaborar en la actividad con el Evangelio. Y la tercera, una actividad hacia el mundo. Una actividad en nosotros, con nosotros y hacia el mundo. Creo firmemente que nuestra generación necesita pasar de la iglesia atraccional a la iglesia misional. De la iglesia que dice vengan a la iglesia que dicen vayan. Tu mejor plataforma, tu mejor púlpito sigue siendo los lugares que no pertenecen a los ámbitos eclesiásticos. Ese es el verdadero llamado de Dios. Recuerden, hermanos, la gran comisión no comienzan con vengan, comienzan con vayan. Id y haced discípulos. Es entrar a todos los sistemas, penetrar los sistemas y llevar el Evangelio vivo, el Evangelio de la buena noticia, el Evangelio eterno a los diferentes lugares. Es esa nuestra actividad hacia el mundo, un evangelio misional, un evangelio de la misión, o como llamaban a los primeros cristianos, un evangelio del camino. Ese evangelio que nos hace ir, que nos saca. Y quiero transmitirte en esta noche esa pasión,
esa pasión por salir de nuestros estándares de comodidad, salir. Hay algo que Dios me ha estado desafiando mucho en este tiempo, a salir de lo que conocemos, a salir de lo que nos ha funcionado, a salir de nuestros ámbitos de confianza e ir en búsqueda del perdido, ir en búsqueda de los que sufren, ir en búsqueda de los que están muertos sin la vida de Dios. ¿En qué momento hemos convertido el evangelio en un evangelio atraccional, en un evangelio atractivo? Y nos olvidamos que este evangelio se trata de ir a buscar a los que sufren, ir a buscar a los perdidos, ir y hacer justicia y misericordia a los pobres, a los huérfanos y a las viudas, ir y hacer justicia a los que sufren, levantar la voz por los que no tienen voz. Recordemos lo que dice el libro de Santiago, la verdadera religión, la religión sin mácula, es acordarse de los huérfanos y de los pobres y de las viudas. ¿En qué momento el evangelio se convirtió en algo tan estático que solo lo limitamos a lo que pasa con nosotros y a lo que pasa en nosotros? Y yo hablé de eso en la primera parte de mi enseñanza 2 sábados atrás, no quiero volver a repetirlo. La primera parte somos nosotros, pero sin lugar a dudas este evangelio tiene que llegar a otros. Recuperemos el evangelio misional. El sentido más profundo de la iglesia del primer siglo fue que ella, cuando se acomodó, Dios permitió la persecución. Me disculparán el paralelo, pero yo creo que entre otras cosas Dios permitió esta pandemia global para hacerle recordar a la iglesia cuál es su tarea, para hacerle recordar a la iglesia que el templo no puede contener la vida de Dios, que el auditorio, que una vez a la semana congregado no puede garantizar que la vida esté siendo vivida. No, Dios permitió este tiempo para que volvamos a conectarnos con nuestros vecinos, para que volvamos a conectarnos con nuestro barrio, para que volvamos a conectarnos con nuestra comunidad, para que volvamos a entrar a lugares donde antes no habíamos entrado, a alcanzar cosas que antes no habíamos alcanzado, porque ese es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es el que llega al rico y llega al pobre, en que llega la mujer y llega el hombre, en que llega el huérfano y llega el que tiene familia, en que llega la viuda y el que llega al que está casada, al que llega al que tiene y al que no tiene, que llega a todos sin hacer ninguna de distinción, porque hemos recobrado al evangelio como una fuerza misional. Quiero pedirte en el nombre del Señor, una vez que tu alma esté siendo salvada, no te quedes con un alma mejor. Procura ir, procura avanzar, procura extender. Lucas capítulo 6, verso 47. Dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Juan capítulo 15, verso 15 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Cuáles son las actividades que haremos? ¿Qué es el hacer del evangelio? El hacer verdadero comienza viendo la actividad del evangelio y cómo actúa. El hacer verdadero comienza con la agenda de Dios y no con mi propia agenda. El hacer verdadero comienza viendo al mundo y sabiendo que el Espíritu tiene una agenda diaria de la cual debemos anhelar ser parte. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y anote esta frase si usted está anotando. Conocimiento sin fruto es muerte. Conocimiento sin fruto es muerte. No podemos permitirnos el ocio. No podemos permitirnos el ocio. Iglesia del Señor Jesucristo, no te encierres
en el conocimiento. Porque conocimiento sin fruto produce muerte. Santiago capítulo 4, verso 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace. No podemos tomar la pasividad como una alternativa para nuestras vidas. No podemos. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace. El que se queda ocioso. Hay quienes excusan su pasividad detrás de las malas experiencias del pasado. Y hermanos, como hemos dicho y ustedes me lo han escuchado decir muchas veces, ninguna mala experiencia personal puede anular una verdad eterna. Ninguna mala experiencia personal puede anular una verdad eterna. Nunca permitas que una experiencia pasada te deje en un estado de pasividad. ¿Por qué debemos estar activos? ¿Por qué debemos recobrar esta fuerza misional del Evangelio? Número 1, porque el Evangelio está activo. Es imposible depender del Espíritu Santo y quedarnos en los límites de la caja. Hay una analogía que estudiando en estos días me llamaba la atención. Florece fuera de la caja. Dios nos está sacando de la cajita 4 paredes. Porque el Evangelio está buscando penetrar los sistemas de la sociedad. Porque el Evangelio está buscando penetrar las esferas, las familias, los barrios, las comunidades, los estratos sociales. El Evangelio está activo. Y si el Evangelio está activo, nosotros no podemos quedarnos en un estado de pasividad. Y número 2, porque nos han sido dadas riquezas espirituales, dones, sabidurías, vida espiritual, que no puede ser consumida sin producir fruto. ¿Recuerda la parábola de los talentos? El siervo que fue reprendido fue aquel que no hizo nada con lo que el Señor le había entregado. Y te hago una pregunta sin ánimo de condenarte, solo para reflexionar. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te entregó? ¿Qué estás haciendo? Y yo sé, a veces nosotros decimos, el Evangelio no se trata de lo que hacemos, sino de lo que somos, es verdad. Pero si somos, también tenemos que hacer. Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 15, por gracia soy lo que soy. Pero también dijo, por gracia he hecho más que todos ellos. No hay una disociación entre ser y hacer, hay un orden. Primero somos, pero después hacemos. Es verdad, el Evangelio no es conductista, tampoco es una conducta, pero se muestra por la conducta. Santiago en capítulo 3, verso 13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta sus obras. Muestre por la buena conducta. La manera en la que hacemos también refleja el Evangelio que hemos creído. Y por favor, yo no estoy planteando una contradicción entre el creer en el Evangelio y hacer el Evangelio. Lo que sí estoy planteando es una graduación. Antes hacíamos mucho sin creer en el Evangelio correcto. Hoy creemos en el Evangelio correcto, pero estamos en un estado de pasividad, en un estado de letargo. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha entregado? ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? Judas capítulo 1, verso 3. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor Jesucristo y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor. Estamos rodeados de una generación peligrosa que requiere de nosotros contender ardientemente. Busca la sustancia que te enciende. Atraviesa el umbral del cansancio, el fastidio y el desgano y descubrirás que hay un gran poder que actúa en nosotros, operando para resurrección.
Muchos encuentran el fastidio, el desgano y el cansancio y se quedan allí, pensando en saber lo que hay detrás. Pero nunca sabrás lo que hay detrás hasta que no salgas del lugar donde estás. Cuando un hijo de Dios no se introduce en la actividad de las cosas verdaderas y solo se concentra en el activismo de las cosas humanas, naturales y temporales, entra en pasividad. Y hay por lo menos 9 descripciones de la pasividad espiritual o 9 consecuencias de la pasividad espiritual. Número 1, cuesta tomar decisiones propias. Se busca siempre que sean otros los que toman decisiones para luego alimentar el pensamiento de víctima. Número 2, ustedes lo van a tener esto en pantalla. Se busca ayuda, pero no se cree tener los recursos propios para actuar. Siempre los recursos están en otra parte, por lo tanto no se cree en el llamado de Dios, porque se cree que no hay nada valioso en sí mismo. Número 3, se pierde la capacidad de recordar cosas importantes. Se deja de entender lo que se está proponiendo. Número 4, cuando entramos en pasividad, se comienza a evitar la confrontación y por lo tanto se comienzan a perder las verdaderas batallas. Número 5, al entrar en pasividad, nos cuesta pedir ayuda. Es un tipo de orgullo disfrazado de falsa humildad. Número 6, aquel que está en pasividad solo hace cosas cuando las emociones le acompañan. Se pierde el dominio propio y se vuelve esclavo de los ciclos. Número 7, el que está en pasividad es parte del automenosprecio. El orgullo por querer decirle a Dios lo que ellos son y que su llamado está mal. Número 8, se busca la presencia de Dios en experiencias o sentires, pero no en la acción diaria. Y número 9, se genera una expectativa de lo que Dios hará, pero expectativas que por estar mal fundadas deterioran la fe. No permitamos a la pasividad entrar en nuestras vidas. No permitamos a la pasividad reducir la actividad del Evangelio a un aspecto netamente eclesiástico. Renunciemos, quebremos la pasividad. Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 8 al verso 9, y este es el último pasaje que vamos a leer. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Hermanos, no te avergüences de dar testimonio. Salgamos de la pasividad, quebrantemos la pasividad en nuestras vidas, rompamos con la pasividad, abandonemos un evangelio atraccional y abracemos un evangelio misional. Id y haced discípulos a todas las naciones. Salgamos de nuestra cajita, salgamos de nuestra pecera, salgamos de nuestra vasija de cristal y vayamos más allá. Hay una nueva asignación de Dios para nuestras vidas. Hay una nueva temporada de Dios para nuestras vidas. Hay un nuevo llamado de Dios a nuestra vida. ¿A qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha entregado? ¿Cómo se quiebra la pasividad? Ustedes lo van a tener en pantalla también. Número 1, humildad. No creamos que sabemos todo o que nuestra perspectiva es la correcta. Abracemos con humildad la idea de que Dios pueda proponernos un nuevo campo de misión, un nuevo lugar a evangelizar, un nuevo lugar a anunciar este evangelio glorioso. Número 2, menospreciar la ganancia o pérdida personal.
para buscar la ganancia del cuerpo. Renunciemos a lo nuestro. Renunciemos a nuestra ganancia personal. Eso nos mantendrá libre de la pasividad, porque si tomamos o estimamos nuestra ganancia personal, creemos que cuando alcanzamos ciertas cosas ya lo logramos, pero cuando buscamos la ganancia del cuerpo, nunca será suficiente en un cuerpo tan dinámico como lo es el de Cristo. Número 3, desvalorizar la comodidad y el confort. No te acomodes. Lo que has conocido de Dios te ha traído hasta aquí, pero por favor no te acomodes. Avanza. Renuncia al confort. Renuncia a la comodidad. Número 4, nunca permitas que la palabra confrontación sea una mala palabra. Anímate. Anímate a entrar a nuevos territorios hostiles, donde tal vez no todos te miren con buena cara, donde tal vez no todos sepan que tú eres el pastor o el profeta, donde tal vez haya ambientes de confrontación. Pero ¿no es si acaso la confrontación lo que nos mantiene activos, lo que nos mantiene entrenados, ejercitados? Número 5, producir actividad cuyo resultado final sea la edificación de la iglesia y la colaboración con los santos. Pensemos más allá de nosotros mismos. Avancemos más allá de nosotros mismos. Y número 6, salgamos. Vayamos a donde nunca hemos ido. Entremos a donde nunca hemos entrado. Alcancemos lo que nunca hemos alcanzado. Hay un llamado de Dios a que el evangelio que creemos sea manifestado. Que el evangelio que hemos abrazado, como dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 4 verso 10, como buenos administradores de la gracia de Dios, cada uno conforme al don que ha recibido, ministrelo a otros. Te animo en esta noche a que permitas que el poder de Dios actúe en nosotros, pero que también actúe a través de nosotros. Los apóstoles, y cierro con esto, los apóstoles fueron a orar a la hora de la oración al templo y se encontraron con un paralítico. Y la oración fue: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Esa actividad que se provoca en nosotros también tiene que provocarse hacia otros. Renunciemos a la pasividad, renunciemos al conformismo, renunciemos a la comodidad. Abracemos el evangelio de la cruz, porque el evangelio de la cruz nunca te dejará quieto en un solo lugar. El evangelio de la cruz nunca te dejará cómodo en un solo lugar. El evangelio de la cruz siempre te dirá: primero Jerusalén, luego Judea, luego Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Gracias por haber sido parte de esta enseñanza. Espero en el Señor haberte generado más preguntas que respuestas, haberte generado más desafíos que comodidades, haberte generado más inquietudes que tranquilidades, porque este evangelio que hemos recibido no puede ser limitado, no puede ser reducido a solo lo que Dios hace en nosotros, sino a cómo eso que Dios ha hecho en nosotros se extiende a todos para la gloria de su nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Apóstol Karina, volvemos con ustedes. Gracias por este tiempo maravilloso. Paz.